Medios Radiofónicos de Michoacán presenta una hora para escuchar a personajes del ámbito político, social, artístico, cultural y empresarial de nuestro país. En este espacio se reúnen las voces de todos los ámbitos. Jorge Manso conduce Así es la entrevista en Michoacán. ¿Qué tal? Muy buenas noches, es un gusto poderles saludar en una emisión más de Así es la entrevista. Mi nombre es Jorge Manso y hoy, como todas las noches, tengo invitados especiales. Hoy saludo a mi amigo, colega, Arturo Herrera Cornejo. Gracias por aceptar platicar con nuestro auditorio. Gracias, Jorge. Un gusto estar contigo, con los amigos de Classics en todo el estado de Michoacán. Gracias. Pues bien, me gustaría conocer un poco más de Arturo Herrera. Me gustaría que hiciéramos una autodescripción, una autobiografía. ¿Quién es Arturo Herrera? Bueno, yo soy un moreliano, nacido en el barrio de San Juan en 1958, el barrio de San Juan, en el centro de Morelia, en la zona en la que entonces estaba por ahí el internado España-México, el mercado, que luego se cambió al lugar que ocupó el internado España-México, cerca de los campitos de fútbol del Salesiano, cerca también de la Catedral de Morelia, la vida de nuestra infancia, de la gente que vivió en la Morelia de los años 60, pues transcurría regida por el reloj de catedral. A la hora que sonaban las 3 campanadas a mediodía, había que ir a comer. A la hora que sonaban las 12 campanadas, pues mucha gente se detenía en la calle, se santiguaba, daba gracias a Dios. A la hora que ya por la noche sonaban las 10 campanadas, era tiempo de ir a dormir. Ese era el ritmo que llevábamos en la Morelia de los años 60, en la época de mi infancia, una época en la que cuando nos regalaban un reloj como premio por el desempeño en la escuela, presumíamos, lo traigo con la hora de catedral. Y nos íbamos, es en serio, nos íbamos a ver la hora en catedral y a ajustarlo 1 o 2 veces al día, pero era una cosa curiosa esta. Y bueno, pues aquí crecí en la época de la secundaria, me fui a la Ciudad de México. Yo nací en un hogar pobre y bueno, mi hermana Elisa, que tuvo un mejor futuro, se había ido a la Ciudad de México, me llevó cuando salí, el mismo día que salí de la primaria, me llevó a la Ciudad de México para que continuara mi educación secundaria. Luego regresé a Morelia, estuve en el colegio de San Nicolás de Hidalgo, viví en el convento del Carmen también, dormí bajo la cúpula del convento del Carmen muchos días, muchas noches, fui participante de la política estudiantil de los años 70 también, una época de inquietudes, de inconformidades, una época en la que surgió la guerrilla, la admiración por luchadores sociales como Genaro Vázquez, como Lucio Cabañas, la explosión de movimientos como el de Acción Revolucionaria aquí en Michoacán, en otras partes del país, la Liga Comunista 23 de septiembre, una época en la que no había libertad de expresión, en la que era muy difícil enterarse, como hoy lo hacemos, de las diversas posturas, de los distintos puntos de vista, una época en la que el gobierno controlaba prácticamente todo. Y bueno, luego también me casé muy joven y luego ya casado, con hijos, cursé primero unos estudios truncos de filosofía y después la filosofía es pesadísima, ¿eh? Sí, me han contado varios de los que son filósofos hoy en día. Sí, bueno, luego ya me metí a la escuela de historia, no era facultad,
Y terminé la carrera, soy historiador de profesión. Hice una tesis sobre la historia de la radio en Michoacán. Me dediqué también desde muy joven, ya también casado, estudiando. Me dediqué a trabajar desde los 21 años. Me casé de 19. Fui papá a los 20. Muy joven. Muy joven. Antes de cumplir los 20 fui papá. Y bueno, empecé a trabajar en la radio. Antes trabajé en la era de la música disco y también de 18 años trabajé en una discoteca en la época de los Bee Gees, de John Travolta, de Barry White. Y bueno, en la disco desempeñé el papel de disc jockey, de cajero, de cadenero, de mesero, de capitán de meseros. De todólogo. De todo, ¿eh? Y bueno, de ahí de la disco pasé a trabajar en la radio. A la radio ingresé en 1981, formalmente el 4 de marzo de 1981. Estaba yo todo tembloroso, detrás de un micrófono en Plaza Rebullones, en la que entonces era la XSGP, una estación que pasaba radionovelas y en la que pues yo daba la hora. Todavía se acostumbraba mucho a impostar la voz. Son las 7 de la mañana con 21 minutos. Está usted escuchando El Derecho de Nacer. Todavía no existía toda esta producción ni el estilo natural, el estilo que luego se impuso y que me parece mejor que aquel estilo importado. ¿Crees? ¿Crees? A mí me gustaba más escuchar la voz original, en vivo, natural. Sí. No, bueno, pero había un estilo así muy solemne, no existía esa confianza que hay ahora con el auditorio. Existía un estilo, yo diría, muy acartonado. Pasé de Radio Triunfador, esta estación de las radionovelas, la XSGP, que desapareció, luego se convirtió en la XATM, cambió de frecuencia y de siglas, y en el mismo 1981 ingresé a Radio Moderno, una estación que hizo época aquí en la capital michoacana, una estación de música en inglés, que presentó a los fenómenos de aquella época, a Madonna, a Juan Luis and the News, a Queen, una estación con mucha vida, una estación en la que existía mucho contacto con el auditorio joven, y una estación también que innovó. Bien. ¿Qué diferencias ve usted en la radiodifusión de hace unos años a la radiodifusión de esta era? La principal que veo es que se dio una apertura que no existía. Te hablaba hace rato que no había libertad de expresión. Cuidado con que se tocara algún tema delicado. Cuidado con que se criticara al gobierno. Te quitaban la concesión. Le quitaban la concesión. El dueño de alguna estación siempre estaba con la preocupación, siempre tenía encima de él la espada de Damocles de que le iban a quitar la concesión. Uno tenía también la consigna, aprensión, el miedo de que le fueran a quitar la licencia. Para ser locutor en ese tiempo había que ir a México a hacer un examen. La Secretaría de Educación Pública te expedía un documento que te acreditaba como locutor, pero ese documento estaba sujeto a que si tú te brincabas las trancas, pues te lo retiraban. O sea, ahí se acababa tu carrera. Chamba, ¿no? Y bueno, ¿qué era aquella época? No había noticieros radiofónicos. Pues si todo estaba controlado, nadie le quería. Todo estaba controlado. Por ejemplo, recuerdo como una fecha especial, el 1 de septiembre de 1982, llegué a trabajar a Rebullones y me topé al pretender cruzar la puerta de la estación, me topé con un pelotón del ejército. Ya caray, ¿qué pasó? Sí, claro. ¿Quién es usted?
yo aquí trabajo, no puede pasar. Oiga, ¿cómo que no puedo pasar? Yo aquí trabajo, tengo mi turno ahorita, entro a las 10, no puede pasar, yo tengo que entrar. Permítame, voy a preguntarle al sargento. Ya, regresa. Ya me permiten pasar finalmente, después de preguntarle a mi compañero que estaba en cabina, y que después de que él saliera a ver, sí, trabaja aquí, ya me permiten pasar. Y bueno, ese día se decretó la estatización de la banca. Ese día José López Portillo iba a anunciar que la banca quedaba en poder del Estado, y bueno, hubo la prevención para que nadie hablara. De ese tamaño estaban las cosas en el México que me tocó vivir. ¿Se ha avanzado? Se ha avanzado mucho, tenemos problemas nuevos también, el problema del crimen organizado, del narcotráfico, en la dimensión que lo conocemos hoy, no existía en esa época, pero en otros sentidos se ha avanzado. La libertad de expresión hay un poco más. La libertad de expresión un poco más, en la libertad de manifestación, tanto que ahora se abusa de ella, ¿no? Claro. Esto tampoco era muy común verlo en aquellos años. En 1983 también incursioné en el periodismo. Ocurrió ahí un accidente, nada trágico, por el contrario, un accidente venturoso. Un grupo de periodistas que habían sido despedidos de La Voz de Michoacán querían formar un sindicato en aquella época, y bueno, pues la reacción de la empresa fue despedirlos, y viéndose en la necesidad de llevar el sustento a sus casas, hicieron un noticiero radiofónico. Y dado que únicamente locutores autorizados podían participar en las transmisiones en ese entonces, pues recurrieron a Pepe Rodríguez Camacho, mi compañero también ahí en Radio Moderna, y a tu servidor, y así fue como empecé a ver cómo se hacía un noticiero de radio, y de repente me gustó tanto que empecé a salir a la calle y empecé a reportear también. Me gustaría que platicáramos de tu incursión en el periodismo de una forma más amplia, pero al regreso de la pausa, tu paso por Cadena Raza, uno de los que marcan tu vida. 33 años. Sí, sí. Pero que también marca tu vida positivamente y también te deja experiencias pues nada gratas. Me gustaría que las platicáramos. ¿Te parece? Me parece bien. Vamos a la pausa, regresamos. Así es la entrevista. Jorge Manso sigue conversando con nuestro invitado. Así es la entrevista en Michoacán.